Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos alumnos. Es un placer estar acá nuevamente con ustedes. En esta oportunidad vamos a empezar con una unidad nueva. Nos referimos a la Edad Media, porque se llama Edad Media porque los historiadores la ubicaron en medio de lo que fue la Edad Antigua y la Edad Moderna. Solo por eso, muchachos. Vamos a comenzar rápidamente con esta entretenida, interesante unidad. Aquí está el objetivo. Vamos a conocer lo más importante, ¿cierto? Que es la ubicación temporal y espacial en esta clase y otras cositas. En cuanto a la ubicación temporal, ya tenemos en esta línea de tiempo muy marcadito acá que el fin eh, de, mm, de la Edad Antigua es con un hecho muy importante que es la caída del Imperio Romano de Occidente. Y este hecho le da inicio a la Edad Media y termina la Edad Media con la caída del Imperio Romano de Oriente, 1000 años después, para que se den cuenta la importancia de Roma, del Imperio Romano en la historia, porque sus caídas marcan eras, marcan etapas de la historia en general. ¿Ya? Vamos a ver entonces qué quedamos, por qué cayó principalmente. Caracterizamos a la etapa antigua, por ejemplo, con las grandes civilizaciones, con las civilizaciones antiguas y clásicas, ya sabemos, la Edad Media, con los castillos, los caballeros, y la Edad Moderna puede ser dos hechos. Puede ser la caída del Imperio Romano de Oriente por, con la caída de Constantinopla o el descubrimiento, entre comillas, de América o la llegada de Colón a América. En los tiempos finales del Imperio Romano, el emperador Teodosio dividió, después de su muerte, se dividió el imperio entre sus dos hijos y quedó el Imperio Romano de Oriente con capital en Roma y el Imperio Romano de Occidente con capital en Constantinopla, ¿ya? O en Bizancio, que es lo mismo. Em, el Imperio Romano de Oriente ya se va a caracterizar en primer lugar porque ellos van a hablar latín y Oriente van a hablar griego. Y porque, cierto, ya sabemos que el Imperio Romano de Occidente va a caer, se va a digregar y va a desaparecer, pero se va a mantener por muchos cientos de años más este Imperio Romano con capital en Constantinopla. Vamos a ver cómo uno de los imperios más grandes e importantes de la historia cae. ¿Ya? Obviamente no es de la noche a la mañana, por supuesto que no, es un proceso. ¿Ya? Vamos a ver algunos de los factores. Entre los factores económicos teníamos que Roma había alcanzado sus límites más o menos de conquista. ¿Qué pasa? Que un legionario, por ejemplo, eh, estaba bajo el servicio de Roma 20 años, un soldado, un legionario, ¿cierto? Y cuando cumplía esos 20 años jubilaba y él podía escoger un territorio, una villa, o podía escoger dinero. Como ya no quedaban nuevos territorios conquistados, territorios de calidad, se les tuvo que pagar y Roma se fue empobreciendo. Ya no había más conquistas con que sustentar esta vida del romano y este gran y vasto imperio. Ya no capturaban tantos esclavos, habían hecho más alianzas. Por ejemplo, no podríamos considerar enemigos a los germanos, ya los pueblos del norte que más adelante los vamos a caracterizar. Así que se fue debilitando económicamente junto con las crisis del campo, entre otras cosas. Internamente había una sucesión muy rápida de emperadores, guerras civiles, ¿cierto? Entre otras cosas que obviamente provocaron inestabilidad y algo importante. Los pueblos germanos del norte, ¿cierto? De Europa fueron empujados en el siglo IV por los hunos provenientes de Asia, ¿ya? Entonces los germanos fueron obligados a penetrar el pueblo, el imperio romano, ya entre otras cosas. Finalmente se aliaron, ya, y expulsaron ya a Atila, por ejemplo.
¿ya? Pero la invasión ya había comenzado. En la frontera, por ejemplo, había amistad. Y más que amistad, había muchos soldados de la legión que eran germanos. ¿Ya? En la frontera las cuidaban ellos, principalmente. ¿Ya? Y obviamente esto iba a provocar una germanización también del mundo romano, sobre todo el mundo de la frontera. Más adelante vamos a tener las diferentes invasiones. Ya hubieron muchas invasiones de estos distintos pueblos visigodos, ostrogodos, ¿cierto? Que saquearon una y otra y otra y otra vez Roma. Ya las fueron debilitando, fueron asentándose, ¿cierto? Desde el norte y fueron asentándose en distintos territorios y se volvió prácticamente una moda saquear Roma. El último emperador romano justamente se llamó como el primero, o sea, como el primero, no emperador, pero como el primer fundador de Roma, que es Rómulo, Rómulo Augusto. Este fue el último. Y de ahí en adelante podemos considerar entonces que finalmente se desaparece este imperio romano de Occidente. En cuanto a las características de estos pueblos germánicos, ellos vivían principalmente, vienen del norte de Europa, de estas tierras frías, ¿ya? Estos eran hombres corpulentos, grandes por el rigor obviamente del clima, también por su alimentación. Em, Su base eran los clanes y después, claro, como vamos a ver, van a formar los reinos germánicos. Ellos ya sabemos empujados principalmente por las guerras del norte, por esta asfixia que le dio Atila, el uno fueron bajando, ¿ya? Y fueron conquistando. ¿Ya? Roma y en realidad más que exterminar Roma se fueron incluyendo entre sí, formaron una, ¿cómo decirlo? Una mixtura ya cultural. Ya ellos comenzó un proceso de mestizaje em, racial, ya y también cultural, una mezcla. Eran llamados bárbaros por los romanos, obviamente porque se consideran salvajes, ya ante su cultura, su economía, todo era mucho más salvaje. Aparte eran guerreros, bien agresivos, entre otras cosas. ¿Por qué es importante verlos? Porque la Edad Media es en gran parte un legado de estos pueblos germánicos. Vamos a ver por qué. Por ejemplo, los reinos. Aquí vemos cómo está Europa hacia el año 1000. Como ustedes ven, está el imperio de Bizancio que ha perdido ya un poco de poder y todos estos reinos, o en el caso de musulmanes, califatos, ¿cierto? El reino de Francia, el imperio germánico, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante, el reino de Hungría, el reino de Polonia, entre otros. Ya se disgregó en reinos. La Edad Media va a tener distintos tipos de legados o va a ser construida a través de distintas culturas. Una de ellas es la germana, los germanos. Es imposible entender, comprender la Edad Media y sus características si no conocemos a los germanos, que en gran parte la construyeron. ¿Cuál es el legado germano a la Edad Media? Por ejemplo, una vida menos elaborada, más espontánea y más libre, no tan complicada, ¿ya? Más simple que la vida romana, antigua, del Imperio Romano estamos hablando. Exaltaban el valor y la destreza, un ideal heroico, ¿cierto? Esa era una de las cosas más importantes que luego van a tener, por ejemplo, los conquistadores, ¿ya? Del Nuevo Mundo, entre otras cosas, esta mirada caballeresca, ¿ya? De caballero, de honor. Em, Importante políticamente, constituyeron las aristocracias que le van a dar origen a los reinos, ¿ya? Y la forma de organización de los feudos, ¿ya? Recordemos que Roma era muy distinta. Recordemos que Roma finalmente era un gran imperio y que tenía un gran comercio. Ellos no, ellos no.
principalmente vivían de la agricultura y la ganadería, que va a ser su legado obviamente también a lo que es la Edad Media, a los feudos. Y en cuanto al idioma, va a predominar principalmente en los países del norte de Europa este legado germano, el alemán, el austriaco, por ejemplo, el sueco, el belga, entre otros. Un ejemplo y un intento en realidad de unificar a todos estos reinos germanos fue el Imperio Carolingio, que más tarde se va a convertir en el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico. Ya esta unión que en realidad de romano tenía poco, porque sus habitantes ya sabemos que eran principalmente germanos y que se va a dividir en los países que conocemos hoy día, que principalmente Francia, Alemania e Italia después de su muerte. La importancia del Imperio Carolingio radica en Carlomagno, ¿ya? Este personaje tuvo una alianza con el Papa y el Papa lo nombró como protector de la Iglesia Católica y él fue expandiendo su imperio y fue expandiendo a la vez justamente el catolicismo a través de los pueblos que todavía no habían adoptado el catolicismo, imponiendo también el catolicismo. Esa es una de sus importancias y también la cultura. Él quiso unificar la cultura y trajo a expertos y sabios de todo el mundo y creó las universidades. Ya, es una época de resplandor, por así decirlo, en la oscura Edad Media, pero que en realidad solo iba a durar hasta su muerte, ¿ya? Porque una vez que él murió, desapareció todo ese legado y volvieron las guerras internas. Este es tan solo un ejemplo y que nuevamente trató de rescatar estos conocimientos clásicos, ya que ya sabemos se habían perdido hace cientos y cientos de años. Algunos dicen que la Edad Media es una oscura, que siempre fue oscura, una edad de retroceso. Lo cierto es que no fue igual que el Imperio Romano, porque culturalmente era diferente, es diferente. No es que sea peor, no es que sea mejor, dependiendo obviamente de los gustos. Ya sabemos que los germanos eran un pueblo totalmente guerrero, lo llevan en su sangre. Lo vamos a dejar hasta acá hoy, ya en el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, porque más adelante vienen más sorpresas y conflictos, incluso mucho más grandes conflictos religiosos, por ejemplo. Así que les mando un abrazo, esto fue todo por hoy.